y leemos versículo 8, capítulo 2 de Colosenses. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De ahí sacamos el título, completos en Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, retomando el estudio que dejamos el año pasado, en el libro de Colosenses, vamos a recordar que lo último que estuvimos viendo es que Colosenses es una carta que Pablo escribe buscando prevenir, en algún sentido, a los creyentes en Colosas de la herejía, ¿no? Cuidarlos de la herejía. El peligro se avecina, es tanto el peligro que se avecina que no es un pecado o lo que fuere aislado, vamos a decir, en el pueblo de Colosas, sino que es tan importante que Epafras tiene que recorrer 2000 kilómetros para visitar a Pablo y decirle la situación que se encuentra la iglesia. Y contarle, obvio, la situación en la que, lo que ellos se encontraban y el miedo de Epafras, líder de la iglesia, que se veía que se avecinaba este peligro. Esta herejía, según lo que estuvimos viendo el año pasado, contenía rasgos característicos del paganismo y del judaísmo. En el paganismo, por el hecho de ser tentados a recaer en la vida pasada, y en cuanto al judaísmo, había una fuerte influencia donde muchos hombres del lugar habían adoptado algunas prácticas ceremoniales, entre ellos el rito de la circuncisión que ahora vamos a ver. Los falsos maestros sostenían que Cristo no era suficiente y que necesitaban de algo más para completar la salvación. Eso lo hablamos el año pasado. Pero Pablo dice, como dijimos en versículos 9 y 10, que estamos completos. Y al decir que estamos completos, Pablo quiere decir que no necesitamos nada más para la vida espiritual porque estamos en Cristo y Él nos hace parte de su plenitud. El llamado de Pablo en el versículo 8, que leímos recién, es a estar atento a que nadie nos engañe, ni con filosofías ni huecas sutilezas, falsas enseñanzas de que Cristo no era Dios, y si Cristo era Dios no podía ser un hombre. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo en cuanto a emanaciones y demás. Versículo 9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. ¿Qué quiere decir? Que en la persona de Jesucristo, todo lo que es Dios habita en Él. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios siente, habita en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Eso dice el catecismo. Luego de esto pasa al texto que nosotros leímos recién y podemos pensar en, poniéndonos en el lugar de ellos, que se podrían estar engañando con las falsas enseñanzas. Quizás no confiar en la suficiencia de Cristo sumado a lo que los herejes decían, los creyentes podían caer en la tentación de volver a la vieja vida o encontrar seguridad en hacer tal o cual obra. Y lo que Pablo hace es animar a los creyentes a que se aferren a las enseñanzas de que en Cristo estamos completos, que, en Cristo no, que fuera de Cristo no tenemos nada, pero en Cristo estamos completos. Y nos da algunos puntos para ver qué significa estar completos. Este bosquejo yo lo tomé del comentario de MacArthur, que creo que hace un buen bosquejo en cuanto a esto. Y bueno, cuando nosotros, terminando lo que hablamos la vez pasada, cuando nosotros nos encontramos incompletos a causa de la caída del hombre, Cristo vino para darnos nuevamente esa relación con Dios que nosotros que teníamos en un principio en Adán
y Eva y que hoy nos hace completo. En esta plenitud estamos nosotros espiritualmente completos. Tenemos plena comunión con Él, reconocemos la completa autoridad de Dios y descansamos en Dios. Y hoy vamos a ver entonces, bosquejándolo de esta manera, como le decía recién, que podemos estar completos en el Señor porque Él nos ha dado una salvación completa. Y acá vienen los 3 puntos que yo le decía del comentario. En Él estamos completos porque tenemos una salvación que es completa, tenemos un perdón que es completo, un perdón de pecados completos y una victoria completa. Estamos completos en el Señor porque nuestra salvación es completa. Fíjense en versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, dice el versículo 12, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo comienza defendiendo el evangelio de los ataques del movimiento hereje que proponía el rito de la circuncisión y el rito del bautismo como algo necesario para alcanzar la salvación. Los falsos maestros enseñaban que la salvación de Cristo no era suficiente y que por esta razón debían cumplir con ciertos ritos, requisitos. Y Pablo dice que sí, es verdad que necesitamos ser circuncidados, es verdad que necesitamos ser bautizados, y que de hecho ya fuimos circuncidados y que ya fuimos bautizados, pero en Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, para entender qué significa esto, creo que antes debemos explicar por qué o qué representaba ese rito para el pueblo judío en cuanto a la circuncisión. Dios había determinado que cada niño llegado a la edad de 8 años debía ser circuncidado. Esto es que debía quitar el prepucio, dicen las escrituras, o exceso de piel del órgano sexual masculino. ¿Por qué? Bueno, según Génesis 10, 17, 10, 14 dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, que estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Esto servía de señal para simbolizar que la persona que era circuncidada pertenecía a la nación del pacto. Esto era tomado por los falsos maestros para afirmar que necesariamente el creyente debía circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios, lo cual equivaldría a la salvación. Pero Dios, por medio de Pablo en Romanos 2:25, rechaza esto por completo al afirmar que la circuncisión externa es innecesaria si nosotros infringimos la ley. O sea, por más que cumplas con todos los ritos, con todos los requisitos posibles, si en algún punto infringís la ley de Dios, los ritos no te sirven para nada. Las obras no te sirven para nada. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en lo interno. Y ya desde el Antiguo Testamento, Dios dijo por medio del profeta Jeremías que lo que le interesa a Dios es más bien la obediencia de corazón más que la obediencia externa. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, Dios quiere más bien una cirugía interna más que externa. Y esto tiene que ver con la otra cara de la circuncisión. Porque otra de las funciones que cumplía la circuncisión era la de simbolizar la naturaleza pecaminosa del hombre. Exteriormente se demostraba que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio y quitado su pecado. Esto se mostraba en el corte del prepucio, eliminando una parte para simbolizar que el hombre debía ser limpio para estar en la presencia de Dios. Pero como dijimos recién, era un acto simbólico que debía recordar la necesidad de la limpieza del hombre. Ya desde aquel momento Moisés había dicho al pueblo de parte de Dios en Deuteronomio 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Nuevamente vemos que Dios se preocupa más por el corazón que por la apariencia. Entendiendo esto, ahora sí podemos explicar el significado de
que fuimos circuncidados en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, dicen las Escrituras, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así como en el aspecto físico del ritual judaico, vamos a decir, se debían circuncidar para demostrar la limpieza del pecado, así Cristo quitó de alguna manera el prepucio de nuestro corazón, quitó el pecado de nuestro corazón. A esto se refiere con echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que leímos recién. No que haya quitado la naturaleza pecaminosa. Esta es una frase que usa la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, echó de nosotros o quitó nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no es lo que Pablo está queriendo decir acá, sino que hemos sido limpiados del dominio del pecado y en nueva vida, por el nuevo nacimiento, se nos ha dado una nueva naturaleza. No que la vieja haya sido quitada, sino que una nueva se nos fue dada cuando Cristo quitó el pecado que nos esclavizaba. Pablo lo dice así en Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces esta circuncisión no fue hecha a mano como la externa, sino que fue realizada por Cristo mismo de manera espiritual. La manual solo echaba el prepucio fuera y la espiritual echó fuera el poder de la naturaleza pecaminosa. Ahora, el otro requisito que dijimos que enseñaban estos falsos maestros era el bautismo como necesario para la salvación. Dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto resulta tan innecesario como el rito de la circuncisión. El bautismo, algo que instituyó el Señor Jesucristo para los creyentes, era nada más que simbolizar la obra que Dios había hecho en nosotros por Jesucristo. Y Pablo se refiere más bien acá a la obra que Cristo hizo introduciéndonos a nosotros en la iglesia. Lo que Pablo dice es que una vez que hemos creído, una vez que hemos sido sepultados con Cristo, hemos muerto el pecado, y esta identificación no es del agua como un acto simbólico, sino que es algo del espíritu, porque es interno. El creyente ha muerto a la vieja naturaleza y su vida quedó sepultada con Cristo. Pero también Pablo dice que hemos resucitado con Él. No solo que hemos muerto con Él en su muerte, sino que también hemos resucitado con Él. Morimos con Él y somos resucitados espiritualmente con Él. Y esto habla de una nueva vida, sin atadura, sin una esclavitud del pecado. Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que los que están en Cristo nueva criatura son. Algunas traducciones dicen nueva creación son hechos. Y en esta resurrección es que andamos nosotros en nueva vida, como dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, lo que vimos recién, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en nueva vida. Y es interesante que Pablo agrega que esta salvación fue alcanzada por la fe en el poder de Dios. Dice el texto, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque la fe es el elemento para abrazar la salvación. Y esta fe descansa en el poder soberano de Dios, tanto para levantar a Jesucristo de los muertos como para resucitarnos a nosotros en este tiempo de manera espiritual para andar en una nueva vida. Ahora bien, Epafras tenía una preocupación, y era que las corrientes de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros se introdujeran en la iglesia de Colosa. Y de hecho la iglesia primitiva lo sufrió, Pablo habla de eso en el libro de Hechos. Pero Pablo los animó a confiar, a no ser engañados, a que descansen en la obra completa de Cristo. Él ha quitado el pecado que nos dominaba, nos ha llevado a la muerte con Él y con Él también nos ha resucitado y nos ha dado una nueva vida. Pablo invita a los creyentes a que confíen en esta obra. Ahora, quizás a modo de aplicación, ¿no? Vos sientas que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Quizás pensás que debes hacer algo más, en algún sentido. Que no te sentís seguro de tu salvación, porque en el fondo de tu corazón estás creyendo la mentira de que debes hacer algo más para alcanzar el favor de Dios. Quizás ves a otros más involucrados en la obra y pensás que ellos están más cercanos
a Dios o que ellos han ganado más la salvación que vos, que debes hacer algo para agradar a Dios, pero no. Si pensás así, estás siendo engañado, porque Dios se agrada de la obra de Cristo y los que hemos confiado en Él no necesitamos más o nada más que solo a Cristo. Él hizo la obra completa de la salvación y nosotros, estando en Él, vivimos en Él, porque estamos completos en Él. Ahora, estamos completos en el Señor porque nuestra salvación es completa. Vimos que Cristo quitó el dominio del pecado de nuestro corazón por una obra interna que hizo en el corazón nuestro, que al creer en la obra de Jesucristo por medio de la fe, fuimos sepultados, hemos sido llevados a la muerte, por así decirlo, con Cristo, pero también fuimos resucitados con el Señor. Esto es una nueva vida que nos ha dado Él cuando creímos. Esta es una salvación completa. No necesitamos nada más que a Cristo para ser salvos. Estamos completos en el Señor porque nuestra salvación es completa, pero también el perdón de los pecados es completo. Fíjense conmigo, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Luego de hablar Pablo sobre la obra completa de salvación, procede a identificar a los hermanos de Colosas posicionalmente en el pasado, pero hablando como en el presente, como muertos en pecados e incircuncisos en la carne. No podemos olvidar que Pablo le está escribiendo a un pueblo gentil, un pueblo pagano, llamado por Dios en Efesios capítulo 2, versos 11 y 12 como incircuncisos. Pablo le dice a ellos en Efesios, por tanto acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hay una diferencia de la hecha con mano y de la no hecha con mano. Esta era una referencia clara a que el pueblo gentil no pertenecía al pueblo del pacto. Y Pablo dice, recuerden que esta era su condición, muertos, ajenos a los pactos de Dios, sin esperanza. Pero Dios le ha dado vida en él, perdonando todos los pecados. Ahora es interesante porque nosotros solemos olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros solemos en el diario vivir olvidarnos de la obra que Jesucristo hizo en nosotros. Solemos hacerlo. Ninguno de los que está acá en este Zoom puede pensar de que está todo el día sabiendo o siendo consciente de lo que Jesucristo hizo. Bueno, Pablo los invita a pensar en eso, porque Dios les ha dado vida y ha perdonado todos sus pecados. La unión con Cristo es sinónimo de vida nueva. Esto es lo que vimos recién también. Ningún muerto pudo en toda la historia de la humanidad levantarse de su tumba, así como un muerto espiritual jamás en la historia de la humanidad se pudo levantar de su muerte espiritual, si Dios no lo hubiese unido a Cristo. Y esto es lo que Pablo les recuerda a los creyentes. Y porque Dios les ha dado vida, los ha hecho parte de su pueblo. Él ha perdonado todos sus pecados. Esto tiene que ser un alivio para nosotros, para el hombre, que Dios haya perdonado en Cristo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dice el texto, perdonándoos todos los pecados, no los pasados, no los futuros, pasados, presentes y futuros. Todos los pecados fueron perdonados, literalmente dando o concediendo perdón por los pecados. Dios es el único que no solo puede dar vida, sino también conceder el perdón de pecados. Y lo hace por los méritos de su Hijo Jesucristo y porque nosotros estamos unidos en Él. Isaías 55:7 habla de este Dios perdonador y dice así, deje el impío, el malo, el malvado, su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este perdón de Dios es un regalo inexplicable para nosotros, que por gracia, solo por gracia, es concedido al creyente que cree por medio de la fe. No viene por otro lado, solamente por la fe
en la obra de Jesucristo. Ahora, Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el perdón de pecados es un acto que solo descansa en el poder de Dios de perdonar. Y es un acto gratuito, no pasando por alto los pecados de la humanidad, sino porque los pecados los ha llevado Jesucristo sobre su espalda a la cruz como un cordero sin mancha. El perdón es gratuito para el creyente, pero el costo del sacrificio, como nos enseña Mariano siempre que predica de Jesucristo, le costó todo en la cruz del Calvario. No puede ganarse ese favor por méritos, rituales, circuncisión, bautismo, lo que fuere. Solo mediante el regalo de la gracia de Dios es que se puede conseguir. Y además de ser gratuito, para nosotros es total. Y esto hace referencia al mensaje, ¿no? El perdón es completo, porque en Cristo estamos completos, perdonando todos los pecados. Ya desde el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas había dicho en un pasaje muy conocido, capítulo 7, versos 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú? Yo imagino el corazón de Miqueas, ¿no? Preguntándole a Dios, digo, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, dice el profeta, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La totalidad de los pecados han sido perdonadas, incluso los que hemos cometido minutos antes de entrar al Zoom. Todos fueron perdonados. Porque para que quede eliminada la causa que nos alejaba de Dios, debemos estar en un sentido libre de acusaciones. Y en esto el cristiano siente la seguridad de su salvación a causa de la extinción, vamos a decir, de la responsabilidad penal de nuestros pecados. Y con total seguridad nosotros podemos decir, junto al apóstol Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Romanos 8:1. No hay condenación. Ahora, no solo perdonó nuestros pecados, sino que anuló la ley que nos declaraba culpables. Dice el texto, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La idea es que Él mismo, Dios, limpió o borró lo que había en nuestra contra. Es como que hoy debamos millones de dólares, lo cual es una cifra para nosotros impagable, y por la cual debemos ser sentenciados por esta deuda que nosotros tenemos, y el juez que nos acusa nos declare inocentes de esa deuda, porque otro ha pagado ese precio por nosotros, y esa acta haya sido eliminada y ya no aparezca más en nuestra contra. Y esto es interesante, cuando habla de los decretos, Pablo habla o hace referencia a la ley de Moisés. Ya esto lo había dicho en la carta a los Efesios de esta manera, en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, de los dos pueblos, haciendo un nuevo hombre haciendo la paz. Y esa misma ley que nos era contraria, la que nos acusaba, la que nos condenaba, la que nos mandaba al infierno, ha sido quitada. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Esta ley nos condenaba a nosotros, porque ninguno de nosotros era inocente delante de Dios. Ahora bien, esa ley que nos era contraria fue quitada, fue anulada, dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué manera fue anulada? Pablo responde, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Wow, y esto en verdad a mí me emociona. La ley fue quitada y clavada en la cruz cuando Cristo fue clavado en la cruz. La ley murió cuando Cristo murió. Y ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y eso es increíble, porque Cristo ha tomado nuestro lugar y nos ha declarado justos. Ni siquiera nos hace justos, ¿no? Él nos declara justos, porque somos justos en Él, no por nuestra justicia.
somos justos en Él y estamos bajo la gracia. Y lo más interesante de esa ley que fue quitada, que fue borrada lo que había en contra nuestro, pero que está grabada en el corazón del creyente. Y el creyente hoy se goza en cumplir con la ley, porque una vez que ha sido librado de ella, por este nuevo nacimiento que nosotros tenemos en Cristo, al morir y al resucitar con Él, le obedecemos en gratitud por la salvación y sin un peso en cumplirla, por ganar algo que no podemos obtener, sino solo por gracia lo hacemos con gozo. El creyente que ha sido perdonado no practica el pecado, porque fue librado de la esclavitud del pecado. Entiéndase bien esto, no practica el pecado. No estamos diciendo como en un momento que la naturaleza caída, pecaminosa, fue quitada. Estoy diciendo que no practica el pecado, no estoy diciendo que el cristiano no peca, porque muchas veces se malentiende esto, porque nuestra naturaleza caída continúa en nosotros. Y 1 Juan 1.8 dice que si nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y por otro lado dice 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero si hemos sido librados del dominio de este, tenemos el control, tenemos el dominio para decidir no pecar y no practicar el pecado. Y por esta nueva naturaleza que hablamos hoy, podemos tomar la decisión, porque tenemos el Espíritu Santo y una nueva vida que nos invita a vivir en santidad, a no pecar. Y si pecamos, porque lo vamos a hacer, dice 1 Juan 2.1, que tenemos abogados para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos queridos, gócense, porque no hay rastro alguno en nuestra contra si hemos creído en Jesucristo. Él pagó nuestros pecados y el pago ha sido completo. Él perdonó todos nuestros pecados. Ahora, estamos completos en el Señor porque nuestra salvación es completa, porque el perdón de los pecados es completo, pero también porque la victoria de Cristo fue completa y total. Noten el versículo 15. Y despojando los principados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades son agentes demoníacos, que ya lo vimos nosotros cuando hablamos de Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16, hablando de la preeminencia de Cristo. Seres creados por Dios que se han revelado a la soberanía de Dios y que fueron expulsados del cielo y que se resisten a Dios. Pero, ¿por qué razón Pablo hace esta descripción? ¿Por qué agregar esto, Pablo? No logramos entender por qué metes esto cuando nos estás hablando de una salvación completa y un perdón de pecados completo, hablando de los principados y potestades. ¿Cuál es la razón de Pablo? Bueno, puede ser y es probable que Pablo siga teniendo en mente la acusación hacia el creyente. No hablo de la ley que nos acusaba porque fue quitada, pero ahora los acusadores nos acusan. Pero ellos también fueron despojados de sus armas con las que nos acusaban. El término despojar da la idea de desnudar. Los enemigos de nuestras almas están desnudos, no tienen armas con que atacarnos. Pablo en Romanos 8, del 1 al 4, nos habla de cómo las demandas de la ley fueron satisfechas. Y que en ese mismo contexto nos da seguridad de salvación diciendo en capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no hay principados, no hay potestades que lo puedan hacer. Y Pablo responde a esa pregunta, nadie, porque Dios nos ha justificado, no hay quien nos pueda a nosotros acusar, ni la ley, ni principados y potestades, porque Dios los ha desarmado. Miren qué hermosa escena, ya lo he leído en GPS, pero es una de las que más me fascinan del Nuevo Testamento. Y se encuentra en Zacarías 3, del 1 al 4. Acompáñame ahí, así no se me duerman. Acompáñame en la Zacarías capítulo 3, verso 1 al 4. Ahí, anteúltimo libro del Antiguo Testamento.
¿Están ahí? Zacarías capítulo 3, del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es Jesucristo, ya lo hemos estudiado. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es como, es como que Dios, si lo trasladamos ahora, no, ¿por qué acusas a Marcos? ¿No es este un pedazo de brasa arrebatado del infierno? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, de Jesucristo mismo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Esa es tu condición delante de Dios si has creído en Jesucristo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces se oyó una voz del cielo, una gran voz del cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estos acusadores han sido despojados y han sido expuestos frente a todo el ejército del cielo. Dios los exhibió públicamente para su vergüenza por medio del sacrificio completo de Jesucristo. Los actos redentores de Jesucristo en la cruz despojaron y como consecuencia fueron expuestos como vencidos frente al Cordero de Dios. Satanás, sus demonios fueron vencidos al no poder detener la obra de redención que se iba a cumplir por las profecías en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Mesías. Y esta victoria, hermano, es para nuestro gozo. Es para nuestro gozo. Vamos a concluir. En Zoom no nos podemos estirar tanto. La iglesia en Colosas podía caer en el error de ser engañados, pero Pablo fue astuto y presentó a Jesucristo como el único que podía llevarlos a estar completos y seguros. Y así también nosotros. El creyente no necesita de nada más que a Cristo mismo para obtener la salvación de sus almas. Todo lo que se refiere a la salvación descansa en Jesucristo y no en las obras que nosotros podamos realizar, hermano. El creyente también se debe gozar en la ley de Dios, porque esta fue quitada en el sentido de acusación y fue clavada en la cruz cuando Jesucristo murió por nosotros. Porque Cristo fue quien cargó nuestros pecados. Él fue quien cumplió obedientemente la ley. No me quiero estirar, pero cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo un pacto, conocido como un pacto de obras. En este pacto, Dios le demandaba a Adán una obediencia perfecta. Adán rompió con ese pacto, no cumplió con ese pacto. Pero un segundo Adán, que es Jesucristo mismo, vivió obedientemente, cumpliendo la ley al pie de la letra, gozándose en Dios. Y fue por su obediencia que muriendo en la cruz pudo salvarnos a nosotros. No muriendo por sus pecados, sino muriendo por nuestros pecados, como un cordero sin mancha. Ahora guardamos entonces la ley, porque es motivo de gozo para nuestra vida. Y por eso nos gozamos nosotros en cumplirla. Y finalmente debemos gozarnos porque el enemigo de nuestras almas, quien nos acusa, o nos acusaba, o quiere seguir acusándonos, ha sido vencido. Fue despojado de sus armas para el gozo del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Una salvación completa. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, wow, Dios, nos rendimos ante ti, Señor, con tan grande salvación, perdón de pecados y victoria. Dios, ayúdanos a ver
el tesoro que hay en la persona de Jesucristo y de que en Él estamos completos, que no necesitamos nada más para estar satisfechos, para lograr una salvación, para obtener un perdón de pecados, Dios. Dios, por favor, mueve nuestro corazón a deleitarnos en ti, Señor, a pensar en que esta obra que fue hecha por Jesucristo, Dios, nos mueve a nosotros al gozo, al servicio, a la predicación del Evangelio, Dios. Oro para que apliques a los creyentes, Señor, conforme a sus necesidades, tu palabra, y también si hay alguna persona que no confía y no cree en ti, Dios, que tu palabra, Dios, haga un efecto de salvación, y en eso descansamos. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.